agrícolas que necesitan riego, por decir un ejemplo. Nosotros suponemos que si esto se hace quitando el manejo de la clase política de estos fondos y haciéndolo más técnico, lo que se tendría que lograr es que las economías regionales vayan creciendo. ¿Por qué? Por esto y por otra cosa, que es eliminar los impuestos distorsivos. Eliminar los impuestos que hacen que las economías regionales no tengan capacidad para emprender negocios porque son totalmente castigados por impuestos. Entonces nosotros creemos que la economía regional con nuestro nuevo sistema va a empezar a crecer. Por lo cual, si el gasto público está fijo, el gasto público va a empezar a bajar. Lo cual vamos a conseguir algo que nosotros consideramos deseable, que es que caigan los gastos públicos provinciales como participación en el producto de cada provincia, que es lo que hace que las provincias sean adictas o necesiten sí o sí del gasto público, y que pueda hacer que estas provincias sean sustentables, crezcan sus bases imponibles y así puedan pagar sus impuestos para tener la correspondencia. Como esto va a pasar en un lapso de 30 años, esta propuesta lo que tiene de bueno, desde mi punto de vista, que no lo tienen otras, es que no implica una política autoritaria de decir que las provincias no pueden gastar, que el gasto tiene que ser de tanto por ciento. Hay propuestas liberales que dicen el gasto del gobierno tiene que ser de tanto por ciento, lo cual quitaría incentivos a que se implemente, porque a los políticos no les gusta eso. Esto lo único que queda son los incentivos, que si los gobernadores quieren aumentar sus gastos, tienen que poner impuestos. ¿Por qué? Porque su gasto solventado por la nación va a ir decayendo. O sea, está fijo el gasto, pero como el producto va a ir creciendo provincial, el gasto va a ir cayendo. Entonces, si el gobierno quiere mantener su nivel de gasto, tiene que poner impuestos. Y los impuestos de nuestro sistema tributario, lo que nosotros estamos estudiando es un sistema tributario que se base en los impuestos visibles, que se base en impuestos directos. Entonces va a tener que hacer algo que es muy común en Suiza, por ejemplo, que mi amigo ahí nos cuenta, que es que el gobierno te manda una carta a tu casa y dice, queremos hacer tal obra pública o va a aumentar los impuestos tanto por ciento. La oposición va a mandar, nosotros no queremos el gasto, no vamos a subir los impuestos. La gente va a votar y el gasto va a estar determinado ahora sí, de una forma visible aunque sea. Después nos salimos y el sistema representativo, el votante mediano, no mediano, son discusiones ideales. Lo que nosotros estamos tratando acá de ir son las soluciones posibles, soluciones que tengan incentivo de ser aplicadas y soluciones que generen incentivo de que sean factibles. No sé si es... Pero, por ejemplo, con la visibilidad de los impuestos, ¿cuáles son los incentivos para que eso ocurra? Para que cambie, digamos, la forma en que se recaudan los impuestos, que sean visibles. ¿Cuáles son los incentivos de la clase política? Los incentivos yo lo veo que con un tipo de reforma de ese tipo, hay que aclarar algo, que esto se basa mucho en nuestro sistema constitucional, en cuanto, Roberto que me guía en esto, nosotros tenemos un sistema tributario que está contradiciendo totalmente nuestra constitución y que ya nuestra constitución dice que tiene que ser cambiado en el 1994 y nunca se cumplió. El incentivo que nosotros vemos en esto es que los gobernadores tienen senadores y los senadores votan según la viabilidad política de su gobernador. Lo que nosotros vemos que en un sistema como este, o en un cambio como este, las provincias recuperarían recursos que hoy están en manos del gobierno nacional. Gracias. No, trato de interpretar en función de lo que hablamos habitualmente y otros trabajos que están implícitos en nosotros, pero no en la audiencia. Primero, oportunidades para la adopción de medidas radicales de este tipo en una economía que tiene los desbalances que nos exhibió Guillermo. Ocurren, bueno, los argentinos sabemos, una vez cada 10 años estamos esperando una crisis terminal. Si para la próxima crisis terminal tenemos las ideas correctas, la capacidad de implementación de cualquier tipo de política no depende tanto como en un país normal de los intereses de la clase política, no. Digamos, Argentina pasa por contextos terminales últimamente cada 10 años. Es más, la gente está esperando en la calle y dice, che, pero ya está por explotar, ¿no? Y entonces tiramos todo y arrancamos de cero de nuevo. Con lo cual, sí, es Naomi Klein, sí, doctrina de Shock, sí, obvio. Argentina es la doctrina de Shock. Con lo cual, todo ese tipo de objeciones, que en lo técnico estoy plenamente de acuerdo, es lo primero que uno se le ocurre. En Argentina solemos relativizar por un problema particular de nuestra desastre fiscal. Después,
¿por qué tendría interés en cumplirla? Creo que es tu otra pregunta. Y en realidad la respuesta está clara en el trabajo que vos mencionaste, que es el anterior, que es Provincias Fallidas, donde establecíamos mecanismos de reacción constitucional ante la provincia que no cumple las metas. Entonces creo que eso no se explicó porque estaba en un trabajo anterior y bueno. Sí, además en 20 minutos el trabajo es largo, claro, hay mucha implicancia que no hemos entrado. Que están vinculadas con la intervención federal directa a la provincia, la auditoría directa de las cuentas. Es decir, es potenciar la revisión del artículo 4 del FMI, porque en un Estado federal podés tomar sanciones directas y quitarle a la clase política provincial la toma de decisión sobre su feudo. No sé si... La idea clave es que se pase de lo que existe hoy, que es una negociación, o sea, de hecho, de facto, entre provincia y nación, uno por uno, y que se vaya a un sistema de negociación horizontal entre las provincias. Que entre las provincias discutan cómo se reparten el dinero, quién va a subsidiar al resto, pero entre las provincias. Que haya una puja entre los propios gobernadores para que las provincias entre sí hagan una coparticipación horizontal y se elimine lo que hoy es una coparticipación vertical que genera una concentración de poder fiscal. Esa es la idea. Nosotros consideramos, como pasa cada vez que hay crisis, el poder central se debilita y los gobernadores se fortalecen, que podría ser totalmente posible que haya interés o que haya incentivo que las provincias recuperen otra vez sus bases imponibles que hoy no la tienen. Sí, primero felicitarlos porque el trabajo es sumamente interesante, pero entiendo que está faltando una pata porque falta en las academias argentinas, en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho, prácticamente no se habla de cuál es el sistema de recursos del Estado del liberalismo, que incorpora la Revolución de Mayo y después la Constitución de 1853, el sistema económico y rentístico que no es más que un impuesto a la tierra. Entonces, con motivo del trabajo que estamos desarrollando con algunos académicos de la Universidad de Buenos Aires, los ingleses decidieron venir a desarrollar su conferencia internacional de la International Union Land Tax a Buenos Aires. Vinieron en mayo de este año. El primer expositor, Fred Harrison, todos ingleses, australianos, neozelandeses, todos ex colonias británicas, ¿no? Planteó precisamente la reforma tributaria para evitar la Tercera Guerra Mundial, que es lo que se está armando en todo el mundo, ¿no? Y esta necesidad de terminar con los impuestos al trabajo, a la producción y al consumo e ir a los impuestos directos que generan federalismo, democracia y república. Sin impuesto a la tierra no hay liberalismo. Esto debe empezar a penetrar más fuerte en todos nosotros. Y para eso te voy a mandar las ponencias que ya están en internet y están en castellano, las acabo de recibir, porque son muy interesantes, porque argentinos de talla como Raúl Cuello, un economista de 85 años que creó todo este monstruo de la FIP, prácticamente cuando fue director de la FIP y director de finanzas, bueno, da vuelta a su pensamiento, igual que Eduardo Conesa, el director del Departamento de Economía de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA. Y después hay ponencias sumamente interesantes respecto de este tema, porque el liberalismo es esto, liberar al trabajo de impuestos y generar, y además una cosa que es muy interesante, que acá la mayoría de los ponentes están hablando del ciclo económico. El ciclo económico lo toma la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque la economía de la escuela austríaca genera ciclo, entonces busca el anticiclo, pero para terminar no hay que generar anticiclo, hay que terminar con los ciclos directamente. Y para terminar con los ciclos hay que terminar con el aumento del valor de la tierra. Entonces para eso tienen un trabajo de Fred Forbari, que vino a la primera exposición de escuela austríaca acá en Rosario, fue invitado por ustedes, y tienen el paper acá en la Fundación Base sobre escuela austríaca y real estate. Si falta esta pata, están como turcos en la neblina, estamos todos como turcos en la neblina. Así que les voy a mandar todo esto, que va a ser un material que supongo Y perdón, y está el trabajo de Adolfo Sturzenegger. Vos sabés que Adolfo Sturzenegger es presidente de la Academia de Ciencias, no es un personaje menor, y acaba de presentar un trabajo de reforma fiscal al gobierno de la provincia de Buenos Aires para eliminar todos los impuestos y generar el impuesto a la tierra, y muestra todas las virtudes de eso. Por supuesto fue rechazada. ¿Por quién?
por los dueños de la tierra, que quieren tener un tratamiento igual al que tienen todos los trabajadores. Ellos quieren impuesto al trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan la tierra, ellos la arriendan. Gracias. Por acá adelante. Hacemos una preguntita más y ya vamos cerrando. Sí, voy a tratar de ser un poquito menos mesiánico que el amigo y hacerles una pregunta, o dos preguntas en realidad. Una, me interesaría conocer de dónde sacan las estadísticas de la parte de China, ¿sí? Sabiendo que China es bastante reacia a entregar determinados datos, como por ejemplo lo que es la tasa de natalidad o ese tipo de cosas. Y lo otro, hay dos puntitos con respecto a la parte impositiva. Una, no escuché nada respecto de quién recauda, ¿sí? Del tema de si recauda la nación y reparte las provincias, o si recaudan las provincias y reparte la nación. Quería saber si era por algún motivo, si habían estudiado el tema. Y por otro lado, un poco de miedo respecto de generar algún tipo de fondo, ya sea procíclico o no procíclico, porque sabemos lo que significa que haya un fondo disponible para algún político en algún momento del país. Vamos a empezar por atrás y evitamos estar trayendo el micrófono. En cuanto al sistema impositivo, la idea es que, me pareció que lo vi, pero a lo mejor no lo expliqué muy bien, es que cada jurisdicción recaude sus impuestos de sus bases imponibles. O sea, lo que nosotros proponemos es otra vez que las provincias recuperen las bases imponibles que se dio vez tras vez, convenio tras convenio a la nación, y que hoy ya no hace falta ni que las ceda, sino que la nación las toma. La idea es que las provincias tomen otra vez sus bases imponibles, tengan otra vez su capacidad de imponer alícuotas, o sea, que difieran las alícuotas entre provincias. Esto abre el sistema a una posible competencia entre las distintas jurisdicciones en cuanto a poner impuestos más altos, impuestos más bajos y todo el análisis de Buchanan, ¿no es cierto? Y en cuanto al sistema, al sistema de fondo, la idea, obviamente, que toda herramienta de este tipo tiene sus riesgos. Nosotros lo que queremos hacer con esto es evitar la prociclicidad de los recursos y evitar, como bien mostró Guillermo, los procesos que nos castigan mediante cachetazos que nos hacen comer, procesos inflacionarios que castigan a la economía entera. Creemos que después de por ejemplo, esto sobre todo es del 30 para acá, así que después de 80 años de un sistema que funciona así, ver cómo funcionaría un sistema que trata de resolver esto mediante reglas macrofiscales que controlarían esto, lo cual no entramos porque es muy complejo, si vos querés después lo hablamos, está en el trabajo, pero hay todo un estudio de reglas macrofiscales para quitar la discrecionalidad. Obviamente necesita instituciones que obedezcan las reglas y que respeten las reglas. Eso es un prerequisito. Pero algo hay que empezar a hacer. Bueno, pero algo hay que hacer que sea viable, en principio, ¿no es cierto? Y bueno, la otra respuesta... Bien, si me dan unos segundos, les pongo la página y les muestro dónde sale toda la información. Es impresionante, China ha publicado una cantidad de datos estadísticos que están todos disponibles online. De ahí a que, bueno, confiemos o no, ya es otra cuestión, ¿no? Pero que están disponibles, están. Y ahora ya se los muestro. Mientras buscas, hago una breve observación en realidad para cerrar el tema de Guillermo, porque no es algo que no hayamos considerado. Yo creo que, bueno, ustedes los han visto más que yo, casi la totalidad de los trabajos sobre coparticipación federal y la reforma del sistema, da la impresión que desde Nación o desde Buenos Aires se decide cambiar el sistema de regulación fiscal federal y el tipo de impuestos que se van a cobrar. Para los efectos de trabajar en forma aislada cada problema, digo, bueno, no nos metamos con los impuestos en particular. Si queremos ganancias, IVA, si ponemos el estilo de Henry George o los neo-georgianos, dejémoslo aparte. Es más, tratemos de no digitarlo desde Buenos Aires. Que hagamos un sistema y como dice Leandro, en este esquema cada provincia en función de sus características particulares va a decidir cuál es el mejor sistema fiscal y tributario. No tengo duda que por las características de la producción regional, muchos de ellos van a empezar a mirar de otra manera una propuesta del estilo de la que históricamente defendés.
O sea, a ver, el impuesto a la tierra, y cómo, y cuánto, y cómo incide sobre el precio de exportación, o sobre la renta, pero preferimos aislar el sistema tributario en sí e ir al sistema de relaciones fiscales federales para no contaminar la lectura de un problema con la lectura del otro, ¿no? No porque esté rechazado ni menos. La propuesta de Adolfo Sturzenegger es a nivel provincial, pero la de CONESA es a nivel nacional y propone poner un impuesto a la tierra y eliminar el impuesto a los bienes personales. No, porque estaría buenísimo que nos mandes por mail. Sí, sí. Así lo miramos. Vale, gracias. Bueno, para ir cerrando, lo que les quería mostrar es información del National Bureau of Statistics of China. Acá se publica algo que se denomina, o una publicación que es el Statistical Yearbook of China, que se publica todos los años y justamente contiene una gran cantidad de datos, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Acá, bueno, se pueden observar datos mensuales, cuatrimestrales y anuales. Y justamente en anuales, por ejemplo, vamos a colocar cualquier año para que vean cuál es el libro, que se encuentra totalmente digitalizado. Bueno, acá ven en el lado izquierdo, sería una suerte de índice donde hay una gran cantidad de información como estadística, metodológica, series que van desde el 78 prácticamente hasta la actualidad, clasificadas y medidas de muchísimas formas, de todo. Así que se lo recomiendo. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Les informo que para los que tienen ropa o dejaron algo en el salón que está acá saliendo, ahora se abre. ¿Lo perdieron? No. Ahora les abren para que se hagan sus cosas. Gracias.